¿Alguna vez se han puesto a pensar cómo una interpretación muy específica de un texto milenario puede terminar, bueno, dibujando mapas y moviendo piezas en la política mundial de hoy, particularmente en el Medio Oriente? Pues hoy vamos a meternos de lleno a desglosar una de las fuerzas teológicas y políticas más potentes de nuestra era. Y bueno, para empezar, miren esta frase. La cita de Bruce N. Fisk le da justo en el clavo, ¿no? Nos dice que lo que está en juego es enorme. O sea, no estamos hablando de un simple debate entre teólogos, para nada. Estamos hablando de cómo una creencia muy personal se convierte, casi sin escalas, en política internacional que impacta la vida de millones. Así que vamos a adentrarnos en el corazón de este verdadero rompecabezas. La pregunta es, ¿por qué un mismo libro puede generar posturas tan opuestas? ¿Cómo es que gente que lee lo mismo llega a conclusiones pero tan diferentes? Y esa pregunta, esa es la que va a guiar todo nuestro análisis. Porque, ojo, no se trata de una simple diferencia de opinión política. Esto va mucho más allá. Es un desacuerdo que nace en lo más profundo de la fe, en la manera misma de leer e interpretar las Escrituras. Y aquí mismo está la clave de todo. La raíz de esta división no tiene que ver con partidos políticos, ¿no? Se trata de un desacuerdo fundamental sobre cómo se debe leer la Biblia. Es un tema de interpretación, o como le dicen los expertos, de hermenéutica. Al final, todo se reduce a eso. ¿Cómo lees el texto? Ok, para poder entender este movimiento político actual, tenemos que viajar un poco en el tiempo, rastrear sus orígenes. Así que vamos a definir un par de conceptos clave, porque estas ideas, créanme, vienen de mucho, mucho antes. Primero lo primero, el sionismo cristiano, que es, bueno, en esencia, es la creencia de que la creación del Estado de Israel en 1948 no fue un simple hecho político, no, para ellos fue el cumplimiento, literal, de profecías escritas hace miles de años, un evento divino, no solo humano. Ahora, es súper importante entender que esta idea no apareció de la nada en el siglo XX, para nada. Su precursor es algo llamado restauracionismo, y esta creencia ya andaba dando vueltas desde el siglo XVII entre los puritanos ingleses. O sea, mucho, pero mucho antes de que siquiera existiera el movimiento sionista como tal. Miren, esta línea de tiempo nos ayuda a ver cómo fue evolucionando todo. Lo que arrancó como una idea puramente teológica allá en el siglo XVII, de repente se mezcla con la política a finales del XIX, llega un punto clave en 1948 y ¡pum! Hoy es una fuerza política global que mueve muchísimos hilos. Y todo eso nos trae ahora sí al mismísimo corazón del asunto, a la división fundamental en cómo se debe leer la Biblia. Es como una bifurcación en el camino. Aquí es donde todo cambia. La cita de Daniel Huster es perfecta. Lo resume todo. Para quienes están en este debate, el tema no es político, es de interpretación. Todo, absolutamente todo, depende de la hermenéutica. La gran pregunta es, ¿esas promesas antiguas siguen vigentes tal cual? ¿O los nuevos eventos las redefinen? Entonces, básicamente, tenemos dos formas de leer la Biblia, dos caminos totalmente opuestos. Por un lado, está la lectura literal, que dice: las promesas de tierra que se le hicieron al pueblo judío son literales, son para siempre y siguen vigentes hoy. Y por el otro, la lectura reinterpretada, que dice: un momento, con la llegada de Jesús, esas promesas se cumplen de una forma nueva, espiritual, en la iglesia, no en un pedazo de tierra. Ok, vamos a meternos un poco más en la visión literal. La palabra clave aquí es continuidad. Para los sionistas cristianos, el Nuevo Testamento no borra ni anula las promesas de tierra del Antiguo. Al contrario, siguen ahí, activas, esperando su cumplimiento literal. Y para ellos, ¿dónde se ve ese cumplimiento? Pues en el Estado moderno de Israel. Ahora, del otro lado de la moneda está la visión reinterpretada, que muchas veces se asocia con la teología del pacto. Ellos dicen: no, esperen, no se puede leer el Antiguo Testamento ignorando el Nuevo. Para ellos, Jesús es el que cumple y redefine esas viejas promesas. El foco ya no es una nación o una tierra, sino una comunidad de fe mundial abierta a todos. Muy bien, ya vimos la parte teológica. Ahora, la gran pregunta es, ¿y esto en qué afecta al mundo real? Bueno, aquí es donde la Biblia y la política chocan de frente. Porque estas dos maneras de leer la Biblia no son solo una discusión académica. Para nada. Se traducen directamente en acciones políticas, en política exterior. Son el motor detrás de grupos de presión, de recaudación de fondos y de posturas diplomáticas, sobre todo en países con una gran influencia global. Y esta tabla lo resume perfectamente, ¿no? Por un lado, la visión literal, la del sionismo cristiano, ¿a qué lleva?
generalmente a un apoyo incondicional al Estado de Israel y a sus políticas. Pero la visión reinterpretada, bueno, esa abre la puerta a poder criticar esas mismas políticas. Y su prioridad suele ser la búsqueda de justicia y paz para todos los que viven en la región. Para un sionista cristiano, la historia del siglo XX no es solo una cadena de eventos políticos, es más bien un drama divino desarrollándose ante nuestros ojos. La creación de Israel en 1948 no es el resultado de la geopolítica de la posguerra, no, es un milagro, una intervención directa de Dios y una señal, para ellos clarísima, de que los tiempos finales están cerca. Pero claro, está la otra perspectiva, la cristiana no sionista. Y ellos ven la misma historia pero la leen con otros lentes. Explican la creación de Israel con los factores que cualquier historiador usaría: siglos de antisemitismo en Europa, el surgimiento de los nacionalismos, la declaración Balfour, la empatía mundial después del Holocausto y, por supuesto, la geopolítica de la Guerra Fría. O sea, para ellos no hace falta un milagro para explicar lo que pasó. Ahora, es muy importante entender que este debate no tiene una conclusión fácil, no es un caso cerrado. Al contrario, es un diálogo súper complejo que sigue abierto dentro del cristianismo, y hay que tener eso en mente para cerrar este análisis. De hecho, la fuente que analizamos es muy cuidadosa en no pintarlo como una batalla de buenos contra malos. No se trata de eso. Se trata de un debate interno, de buena fe, entre cristianos sinceros que se enfrentan a textos muy complejos y simplemente llegan a conclusiones totalmente opuestas sobre lo que significan para el mundo de hoy. Y esta cita resume la crítica principal que se le hace al sionismo cristiano. El argumento es que, básicamente, leen la Biblia al revés. En lugar de usar el Nuevo Testamento para entender el Antiguo, usan el Antiguo Testamento como un filtro para leer el Nuevo. Y según los críticos, esto le quita importancia al cambio radical que significó la llegada de Jesús. Al final del día, más allá de la postura que cada quien pueda tener, entender este debate es fundamental. Es una de las llaves para poder comprender no solo lo que pasa en el Medio Oriente, sino también una pieza muy importante del rompecabezas de la política mundial. Y así, cerramos con esta pregunta que es potente y sigue en el aire. En nuestro mundo, con toda su diplomacia compleja y sus conflictos modernos, ¿puede un texto tan antiguo, leído de formas tan distintas, ser un mapa claro para el futuro? Es una pregunta que, nos guste o no, sigue trazando fronteras, forjando alianzas y, sobre todo, definiendo vidas.